3 invitados, así que estaremos presentándolos en el desarrollo del programa. Muy bien, hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas. El programa va a tratar sobre la cuestión de los mártires de la 20. Hoy va a estar un compañero de la Comisión de Educación y también compañeros de la Comisión del municipio para hablar sobre el tema del desarrollo de la campaña, de cómo se dio todo el tema del voto sí. Así que, bueno, vamos a ir arrancando con el editorial y seguiremos en el desarrollo del programa. Dentro de 5 días, el 17 de abril, las y los comunistas estaremos recordando el asesinato de nuestros 8 camaradas de la seccional 20. 50 años del trágico hecho que marcó de sangre la identidad de nuestro partido y por ende de cada uno de sus camaradas. Los 8, como cada uno de las y los camaradas y compañeros asesinados por el terrorismo de Estado, componen un acervo identitario, emocional para el campo popular. Su sacrificio, su entrega por una idea, por el partido, por la democracia, por el camarada de al lado, por el futuro, por cada una de nosotras y nosotros, representa un faro fundamental que debemos preservar y recordar en todo momento. Más aún en tiempos tormentosos, más aún cuando rugen discursos de odio, de discriminación y de fascismo. Los 50 años componen un marco especial, por cuestión numérica, simbólica, pero también por el contexto, la agudización del discurso del odio del bloque dominante, la justificación del terrorismo de Estado en el Parlamento, el fortalecimiento de la teoría de los 2 demonios, es una respuesta al fortalecimiento del bloque popular. El proceso del referéndum, aún al campo popular, reorganizó y resignificó la lucha y la unidad. Pese a la derrota electoral, la unidad de la central sindical con las organizaciones sociales y los sectores políticos que lo acompañan significan un gran riesgo para los defensores del gran capital. Y así se ve cuando se reagudizan las medidas antipopulares, cuando se acrecienta la desigualdad, cuando prometen mayor represión y reformas en demérito de la clase trabajadora. Pero también se ve cuando se conmemora desde el Parlamento los 50 años de la declaración del estado de guerra, cuando se provoca de esa manera y se transgiversa la historia en un claro atentado contra la memoria de cada uno de los que dieron la vida y lucharon en defensa de la democracia y cuando desde el gobierno acompaña el silencio cómplice. El 17 de abril no es un día más para los y las comunistas ni para aquellas y aquellos que defienden la democracia. Nunca dejamos de recordar su asesinato, aún durante la dictadura fascista y cuando el precio a pagar era muy alto. Hubo flores rojas en la histórico local de Agraciada. Este año, además de recuperar la presencialidad, recuperamos el acto de masas que nuestros camaradas se merecen. Y así lo haremos el sábado 23 convocando a todo el pueblo uruguayo a homenajear a nuestros mártires. Los 8 obreros asesinados eran comunistas, murieron por serlo, por llevar su compromiso cotidiano con la dignidad, por defender una concepción revolucionaria que hace de la construcción de la unidad política y social del pueblo, de la lucha de masas y de la acumulación de fuerzas, que implica el esfuerzo militante diario por elevar los niveles de organización y conciencia, su seña de identidad revolucionaria. Los 8 eran comunistas y murieron por serlo. Bueno, acá estamos compartiendo el editorial que Federico Amorín, nuestro secretario de propaganda de la departamental, nos envió el día de ayer, y con una invitación especial. Por acá está León, el camarada León, que es miembro de la Comisión de Educación y que nos viene a contar un poco sobre ¿cómo se da el proceso histórico para el hecho concreto que estamos conmemorando, que ya son 50 años de los mártires de la 20, que son los 8 camaradas? Vamos a tener 2 instancias. La instancia esta previa va a ser de, hablar un poco sobre la historia, de cómo se dan los hechos. Así que, León, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Bueno, se me convocó en una primera instancia para hablar sobre la 20, sobre lo que pasó el 17 de abril del 72 en el histórico local de Agraciada. Pero bueno, viendo el tema de los tiempos y viendo algunas declaraciones públicas de algunos senadores de la República en el Parlamento, definimos hacer en esta primera instancia un raconto histórico
de los hechos de violencia que pasaron previos al 17 de abril del 72. Yo no sé si ustedes los escucharon, cuesta trabajo escucharlo, pero yo me tomé el trabajo de escucharlo 2 veces a las palabras del senador Manini Ríos, y en su discurso habla de un Uruguay que era la Suiza de América, que era un ejemplo democrático para el mundo, que era una excepción, una excepción en América Latina, y que incluso, y lo cita, dice, vino el Che Guevara y les dijo, el Uruguay tiene las condiciones para tatín, patatá, patatá, para no hacer una revolución, y un grupo de personas bajo el influjo de la revolución cubana vinieron a tirar abajo esa democracia ejemplar que tenía el Uruguay, etcétera. Y bueno, habla también de los discursos, de cómo se forman los discursos históricos, que dice que hay que referirse a los hechos históricos, y eso es lo que vamos a hacer acá. Porque para empezar, lo que no nombra Manini es que el día que el Che Guevara dijo eso, sufrió a la salida del Paraninfo de la universidad el único atentado que tuvo en vida. Lo quisieron matar y no pudieron asesinarlo al Che, y matan al profesor Aurelio Ramírez. Pero si nosotros empezamos a ver el fenómeno de la violencia, en particular hacia el Partido Comunista, si lo vemos en una lógica de larga duración, tenemos que remontarnos a principios de la década del 30 para encontrar nuestros primeros mártires, que seguramente no vamos a ahondar en esto porque sería irnos muy atrás en el tiempo, pero podría ser material para otros programas. En la previa al golpe de Estado de Terra de marzo del 33, en esos años, 2 años previos, tenemos 3 mártires comunistas muertos en enfrentamientos con la policía. Después, si venimos más adelante, un poquito más adelante, al fin de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, tenemos los sucesos en el año 47 del cine Trocadero, otro tema que podemos hablar en otro momento. Pero ¿para qué traigo a referencia esto? Es que en el cine Trocadero se da un enfrentamiento, los camaradas que fueron a protestar contra la reproducción de una película anticomunista en ese cine, fueron detenidos y llevados a dependencias policiales y denuncian haber sido torturados por las fuerzas policiales. En el año 47. ¿En qué año? 47. Hay una comisión investigadora en el Parlamento y se termina comprobando que las torturas fueron reales. Entonces ya tenemos 2 puntos bien importantes. Tenemos antecedentes en los 30 de mártires y tenemos antecedentes de torturas. También se denuncian torturas en la dictadura de Terra, pero tenemos después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se rompe el clima de unidad antifascista que había existido durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos denuncias graves de torturas a detenidos en una dependencia policial. Entonces, si venimos un poco ¿Y estos más, camaradas sí, que en ese momento eran inmigrantes o eran camaradas nacidos en Uruguay? Porque toda la ola de inmigrantes que hubo tiene que ver con la historia, ¿no? De comunistas y anarquistas que, bueno, han construido nuestra identidad. Sí, en realidad tenemos, si hablamos en los 30, no hemos hecho un estudio a fondo de las trayectorias personales de cada uno, pero, por ejemplo, Julia Schultz, que pasó a la historia conocida por el apellido de su marido, Julia Escorino, que la matan en el 33, en la colonia San Javier, era de origen ucraniano. Y bueno, y después, ya viniendo para este lado, lo que pasa en el Trocadero, por ejemplo, debe haber existido algún camarada que fuera inmigrante, pero para nombrarte algunos de los que fueron presos, llevaron detenido a Macera. Claro. A Emma Garayalde, y bueno, estuvo Arismendi también en la vuelta. O sea, hubo un montón de camaradas que después tomaron un protagonismo de primera línea en la lucha de nuestro partido. Pero sí, la presencia de los inmigrantes en nuestro partido es histórica. Y bueno, si seguimos adelante, estos temas los podemos retomar en otro momento, porque son temas, o sea, cada uno de estos puntos que nombré son temas en sí mismos. Además, contarle a la audiencia que el espacio con los compañeros del Frente de Educación va a estar, así que vamos a tener varias instancias de hablar sobre las memorias del partido generales, sí, ¿no? Entonces, sí tendremos temas para tratar. Sí, sin duda estos temas, por ejemplo, lo de los 30, después me gustaría dedicarle un tiempo más extenso, porque lo merece.
y son temas que no se conocen demasiado. Pero bueno, sigamos adelante, estamos en el 47, 48, que pasa lo del Trocadero. En el año 1955, en el marco de la huelga de Ferrosmalt, en La Teja, es asesinada María del Carmen Díaz por parte de los rompehuelgas, que eran además en muchos casos llevados hacia la fábrica a romper la huelga, custodiados por policías o dentro de los rompehuelgas venían policías retirados. Pasan por el barrio, el barrio entero estaba protestando y a favor de la huelga, y desde los camiones se empieza a disparar a la multitud. Una de esas balas alcanza a María del Carmen Díaz y muere. Entonces acá ya tenemos tres ejemplos claros de que el Uruguay no era un país maravilloso ni una democracia ejemplar, que se vivía episodios de violencia política con bastante regularidad. Llegamos al año 1958 y con el agotamiento del modelo reformista del neovallismo, triunfa por primera vez, después de 90 y pico de años, el Partido Nacional en esas elecciones. Algo que, según lo que cuenta la gente que vivió en ese momento, como que generaba mucha expectativa, porque no habían gobernado en todo el siglo XX, entonces, y frente a una crisis económica que se venía recrudeciendo cada vez más, como que se esperaba que estos gobiernos del Partido Nacional fueran una solución para los problemas que se estaban viviendo en la época, pero lejos de eso, las primeras medidas que toma el colegiado blanco, el primer colegiado blanco, firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, lo que lleva a un recrudecimiento de la crisis económica que venía agravándose desde el fin de la Guerra de Corea. Entonces tenemos un clima social, un clima laboral bastante efervescente, a lo que hay que sumarle el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, que abre un abanico de posibilidades muy grandes para los revolucionarios del mundo y particularmente de América. En todo este proceso, el anticomunismo fue una moneda utilizada por las clases dominantes y por la derecha muy fuerte. Pero no el anticomunismo solamente desde lo discursivo, sino que desde lo gráfico y desde la prensa. Hay un trabajo muy bueno que les recomiendo a toda la audiencia, que salió el año pasado, si mal no recuerdo, se llama Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, que lo coordina Magdalena Broqueta, y participa Fernando Adrover, Javier Correa, Marcos Rey, Matías Rodríguez y Álvaro Sosa, que hacen un recopilatorio de las imágenes utilizadas en la prensa para atacar al comunismo en general y al partido en particular. Sí, desde los años 47 para adelante hasta el 85. Es un trabajo muy bueno, es una investigación muy seria y que solamente viendo las imágenes que este grupo de investigadores toma, podemos ver la dimensión del anticomunismo existente en el país. Pero bueno, ya venimos hacia los 60, que esto es lo que me parece más importante recalcar acá, y tenemos un panorama que el historiador Leibner, en el libro Camaradas y Compañeros, lo califica como el terrorismo ultraderechista. Entonces, a partir de los años 60, 58, identifica a Leibner como el primer antecedente con la aparición de un librillo de claro corte anticomunista, escrito por una persona de apellido Martínez Berseche, que empieza a dar datos, nombres y actividades personales de comunistas en Uruguay. Leibner lo califica como el primer antecedente del nuevo anticomunismo organizado en el Uruguay en el año 58. Ya en los primeros años de la década del 60 empiezan a proliferar en Uruguay las tristemente recordadas bandas fascistas, que están conformadas por civiles, retirados policiales, y que cuentan con el apoyo, con civiles, algunos retirados policiales, inmigrantes que venían de países socialistas, cubanos y de Europa del Este, pero que cuentan que son promovidas estas bandas, la creación de estas bandas, por Benito Nardone Chicotazo, que era miembro del Consejo de Administración. Teníamos un sistema colegiado, no teníamos presidente en esa época.
uno de los miembros del colegiado del Partido Nacional Ruralista, Benito Nardone, tenía unas audiciones que son muy recordadas por la gente muy veterana, que era tremendamente anticomunista en la radio, llegaba a todo el país y además fomentó la creación de estas bandas fascistas en Uruguay, que contaban además, y esto está completamente probado, sobre todo por los trabajos de Clara Aldrigui y otros investigadores, que estaban financiados por dinero de la CIA en Uruguay. Estas bandas, como un primer momento, un primer acto violento, podemos ver en el año 61, en el contexto de una marcha que se dan sobre 18 de julio en contra de la Revolución Cubana. Una parte de esa manifestación se desvía por la calle Sierra y atacan al local del Partido Comunista, que está el famoso local de la calle Sierra 1720, sí. Hoy Fernández Crespo. Sí, que ahora en la escuela ahí, ¿no? Ahí está la escuela Gerardo Cuesta ahora. Sí. En ese ataque, que quieren entrar a la casa del partido, son repelidos por los camaradas que estaban en ese momento en el local, apuñalan de gravedad a Jaime Pérez, que termina hospitalizado y un corte muy grave, o sea, en el abdomen. Hay fotos de la época, o sea, si vamos al Popular de esa época están las fotos, y fue un ataque muy fuerte. Y hay una característica de este ataque y del resto de los ataques que van a venir, es que ninguno son investigados por la policía. Y si son investigados, hacen 3-4 preguntas, cierran el caso y protegen a los agresores. En todo caso, lo único que se puede investigar son a los agredidos, que se los empieza a culpabilizar de lo que pasó en todos los casos que van a seguir a partir de este. O sea, contaban con apoyo policial y se trataba de victimarios a las víctimas de estos ataques. En el año 61 también, lo nombramos al principio, en el marco de la visita del Che Guevara al Uruguay, esta que Manini Ríos decía que el Che Guevara le había dicho que este era un país maravilloso. Cuando sale le hacen el atentado, lo quieren matar, no pueden, y matan a Arbelio Ramírez, un profesor de historia, el 17 de agosto del 61. En el 61 se dan, yo estoy tomando algunos ejemplos claros, porque podemos hablar de atentados contra locales y contra personas durante todos los 60. Pero no, estamos hablando de hitos, en general. Cosas que marcan a la historia. El proceso, porque parece que si no, lo que pasó en el 72, un día se levantaron unos locos y quisieron... Y pasó todo ahí. Los malos de este lado y los malos del otro, y pasó lo que pasó. Y esto viene un proceso larguísimo. Ya si vamos al año 62, los atentados y ataques se produjeron con mayor frecuencia. En junio del 62, y acá esto es importante para ver el carácter de estas bandas, se realizó un homenaje en la Rambla de Montevideo en honor al criminal nazi Eichmann, que había sido secuestrado en Argentina, juzgado y ajusticiado en Israel. Se hizo un homenaje a Eichmann por estas bandas fascistas. En julio secuestran y marcan con esvásticas a Soledad Barret, una joven paraguaya que militaba en la UJC del Uruguay, que frente al no le querían hacer que gritara consignas nazis. Al negarse le tajean los muslos de las piernas con esvásticas y la largan a los días. Y bueno, están las fotos en la prensa también de ese ataque, que fue muy impactante para los jóvenes de esa época. Y bueno, y en esta deriva anticomunista y antisemita que tienen estas bandas, que son de carácter nazi y fascista, se empiezan a dar atentados con bombas hacia locales de la comunidad judía en Uruguay y ataques a miembros de esa colectividad, también marcándolos con esvásticas o quemándolos con ácido. Hay relatos que son muy crudos, pero y cosas que son bastante fuertes de decirlas, pero está bueno marcar que en los 60 maravillosos del Uruguay, este país precioso, pasaban estas cosas. Y llegamos al 11 de septiembre del 62, y esto es importante porque es el crimen más atroz que yo he leído de este periodo. Cuando lo leí la primera vez, la emoción, o sea, era muy grande, porque el 11 de septiembre del 62, una de estas bandas incendia un local del Partido Comunista de La Aguada, y en ese local vivía un matrimonio con su bebé de 5 meses, y en el incendio muere quemado Olivio Raúl Piris, de 5 meses. Acá tenemos
con este crimen. Imagínense las repercusiones que tuvo. Yo estuve revisando prensa de este momento, y tanto la prensa, por supuesto la prensa de izquierda, pero la prensa de derecha y la más conservadora, tomó este tema como algo, bueno, esto no puede pasar, esto es demasiado, y es la primera vez que se investiga y se procesa y se condena a los autores de este crimen espantoso. Igual sí habrá que rescatar estas memorias, porque en verdad no es algo que por lo menos yo no sabía, ¿no? Entonces, en verdad se ha logrado como tapar esta historia previa. Sí, tenemos hitos, pero este hecho, por ejemplo, creo que parte de la ciudadanía y de la población uruguaya y de muchos militantes y compañeros que no están enterados de eso. Por eso es valioso el hecho de poder empezar a recorrer esta historia y de no quedarnos solamente con los hechos concretos, con el decir, bueno, hubo un golpe de Estado, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, claro. Sí, no se puede entender la historia como acontecimientos aislados. O sea, no podemos entender lo que pasó el 17 de abril del 72 sin entender toda la previa de cómo se venía incrementando la violencia desde el Estado, primero desde bandas fascistas alentadas por el Estado y después desde el Estado. El ejercicio de la violencia hacia las manifestaciones o hacia los grupos de izquierdas desde el Estado. Y el asesinato atroz de Olivio Raúl Piris, como que calma en primera instancia el accionar de estas bandas. Y yo voy a citar un extracto del libro de Gerardo Leibner, que hace cita de una investigación de Clara Aldrigui, que dice que tras la muerte de Olivio Raúl Piris, el mismo embajador de los Estados Unidos habría presionado a Tom Flores, el operador responsable de la estación de la CIA en Montevideo, para que cesaran los atentados. Más allá de la posible sensibilidad humana del embajador como persona, estaba muy claro que a esas alturas que este tipo de violento terrorismo anticomunista, mezclado además con antisemitismo y actos de mera matonería, eran absolutamente contraproducentes desde el punto de vista de los intereses políticos de los Estados Unidos y del gobierno nacional. Está clarísimo que todo esto que venimos relatando era fomentado, apoyado económicamente por la CIA y además por el adalid del anticomunismo en el Uruguay, que fue Benito Nardone. Además de todas estas cuestiones violentas, estamos en un proceso político y social muy fuerte, de mucha ebullición, y estamos en medio de procesos de unificación de la clase obrera en la CNT, que es un proceso que podemos buscar los antecedentes de fines del principio del siglo XX, pero que bueno, este proceso de unificación de la izquierda se empieza a dar como primer momento 62 y se concreta en el 64. Empiezan a existir nuevas formas de unidad de la izquierda, en el 62 el Fidel y después también está la Unidad Popular, y en las elecciones del 66, que son en estas elecciones se hace la reforma constitucional para volver a tener un sistema presidencialista, dejando de lado el colegiado, triunfa la fórmula Gestido-Pacheco. Pachecato. Sí. Y acá vemos un aumento exponencial de la conflictividad social. Pero, por ejemplo, en el libro de Leibner decía que si bien Gestido en un primer momento amaga con tomar medidas de corte vallista, o sea, de corte reformista, como habían sido los gobiernos anteriores del Partido Colorado, rápidamente vuelve a acercarse al FMI y a seguir los lineamientos del Fondo Monetario, lo que recrudece aún más la protesta social y las huelgas, las protestas, etcétera. Y el 9 de octubre del 67, a pocos meses de haber asumido, el propio Gestido, que a veces como murió muy pronto, a veces se lo exonera de todo lo que fue el gobierno de Pacheco. No tiene responsabilidad directa de lo que hizo Pacheco, porque estaba muerto, pero se lo trata como que la muerte a veces limpia a las personas. Sí, se lo limpia. Pero el 9 de octubre Gestido inaugura lo que va a ser una tónica de todo el resto del gobierno, las medidas prontas de seguridad, que se habían usado a fines de los 50 también, pero es la primera de una serie de medidas prontas de seguridad que se van a extender durante todo el periodo, con
con el objetivo de frenar las huelgas y mantener los servicios públicos, etcétera. Y en este momento, después de que muere Gestido, que asume Pacheco, también... Claro, pero en el imaginario colectivo quizás el tema de las medidas prontas de seguridad uno las vincula enseguida con el pachecato y la verdad que no, capaz que no lo relaciona con Gestido. Sí, pero son anteriores las medidas prontas de seguridad. Ya a fines de los años 50 se habían, en los últimos gobiernos colorados se habían implementado en algunos momentos, siempre para, no quiero sanatear, ¿no? Pero esto lo podemos hablar en otro momento, para frenar temas de protesta social, sobre todo vinculados a los conflictos en los entes públicos. Pero de eso podemos hablar después. Bien. Porque esto también, esas medidas prontas de seguridad se utilizan en el momento de que el sistema, el modelo nacional reformista del vallismo se viene agotando. Muy bien, León, te voy a cortar un poquito porque acá acaba de llegar hace un ratito nuestra compañera Demir, que se le complicó, pero bueno, está acá. Así que bienvenida, Demir. Bueno, muy buenos días, camaradas, compañeros y de todo el país, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pero estamos en Voces de Montevideo. Aunque no crea, pero es un tema que creo que traspola las murallas montevideanas, siempre digo lo mismo. Y bueno, saludo a varios compañeros que en este momento nos están escuchando en vivo. Río Negro, San Javier, por allá la gente de la colonia rusa. Bueno, sé que esto no es para dar saludos, pero sí para saludar a los camaradas. Y bueno, un tema más que importante, ¿no? Yo que creo que soy la abuelita de esta mañana, lo escucho y creo que también me emociono escuchando al compañero, cosas que leí de muy joven y que siempre están vigentes y que siempre te pegan un poco, ¿no? Y creo que es muy, muy importante la situación que estamos viviendo en este Uruguay fraccionado, este Uruguay de... Quizás sea muy brusco, pero sí, de ricos y pobres, de fuertes y de los mayaboros y de los que estamos todo el día en la calle de otra forma. Y creo que es importante refrescar la memoria y no solamente centrarnos en los 8 compañeros que fueron cruelmente asesinados y de la forma en que fueron asesinados tan pensada, pero también he escuchado gente de mediana edad en estos últimos días y que a veces se comenta, ¿no? Y creo que es la impronta que tengo en este tiempo que hace menos de una década que vivo en Montevideo, porque soy del interior, en que estos temas se instalan en algunos lugares, en algunos medios de comunicación, no en todos, por supuesto, en la mayoría no, y que creo que a la juventud le hacen muy bien. Cuando digo la juventud no digo a los estudiantes de secundaria, digo a esa gente que está en el medio, en ese nicho de personas, de compañeros, de ciudadanos, que tienen que saber la realidad en la que hemos vivido y por qué hoy seguimos batallando sobre los mismos temas. Muy bien, León, se nos va el tiempo, se nos va, pero bueno, yo quería terminar porque estaría bueno que termines con lo que querías desarrollar y que nos comentes después que, bueno, este sábado 23, cómo se va a dar esa jornada, porque el acto va a ser una jornada que va a arrancar desde la mañana. Contanos un poco de eso y bueno, obviamente que cuando nos volvamos a encontrar el martes que viene con el hecho en concreto y ahí nos vas a explicar más los sucesos, pero bueno, ir como adelantando un poco y comentándole a la audiencia y a los compañeros de qué va todo esto. Si me lo permitís, yo quería redondear porque estábamos ya al final. Sí, perdona. No, que empieza a partir de la asunción de Pacheco a ejercerse la violencia y si nosotros vamos a la cronología de los hechos, hay actos violentos todos los días, desde el Estado y también desde la izquierda armada, no lo vamos a andar negando nosotros porque no lo niega nadie a eso, pero en este contexto se da en agosto del 68 el asesinato de Liberarse, en septiembre el asesinato de Hugo de los Santos y de Susana Pintos, y no lo podíamos dejar de nombrar, en este contexto se empieza a llegar a lo que van a ser las elecciones del 71, que es la aparición del Frente Amplio, una elección muy marcada por una campaña muy violenta y
con un fuerte componente anticomunismo. Estas elecciones que se dijeron que eran elecciones libres en un país democrático precioso con una normalidad hermosa, triunfa el Partido Colorado en las elecciones del 71. Wilson Ferreira denuncia fraude y en realidad hubo una diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional de unos 12.802 votos. Y Bordaberry asume como presidente siendo el candidato menos votado del partido entre los dos lemas principales, con el 22,8% de los sufragios. Entonces llega, y acá quedamos a las puertas de lo que va a pasar en el 72, porque Bordaberry asume en marzo, el 1 de marzo del 72, estamos a las puertas de lo que va a ser lo de la 20. Creo que es importante haber hecho todo este recorrido histórico muy, muy por arriba, pero creo que nombramos hitos muy importantes para demostrar de que las elecciones del 71 no fueron elecciones como la del 2019, pacíficas, donde fuimos a votar y ganó el Partido Nacional y nos fuimos tristes a nuestra casa, pero no pasó nada. Y veníamos a una campaña que siempre hay algún problemita, pero no hay excesos violentos. Eso sí fue una elección en plena normalidad democrática. Hay gente desde la derecha más rancia de este país que dice que estas elecciones del 71, con todos estos antecedentes que hemos visto, fueron elecciones dentro de una normalidad democrática. Que fueron presidentes constitucionales no está en duda, pero no podemos hablar de normalidad democrática. Bueno, y en cuanto al acto, va a ser un acto abierto a todo el público, que llamamos a que participe todo el pueblo, porque es un acto de reafirmación comunista, pero no puede haber persona de sensibilidad de izquierda, o capaz que no de izquierda, que no se sienta conmovido con el asesinato de estos camaradas, de los 8 camaradas de la 20. Va a ser el primer acto público, político, después de haber perdido en el referéndum, y es un acto que convoca, que es de reafirmación comunista, pero es abierto y amplio a todo el pueblo. Va a haber actividades durante todo el día, van a haber diferentes actividades vinculadas a la memoria, entre ellos, y aprovecho a pasar el aviso, va a estar expuesta la muestra de los 100 años del partido, que confeccionamos para el 100 aniversario, pero que bueno, que recomiendo que vayan porque sí, está muy interesante. Fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo y que creemos que quedó bastante bien. Quedó bien. Así que invitamos a todos y todas a participar del acto, a invitar a sus amigos y familiares y bueno, y a difundir las invitaciones para que este tipo de cosas no caigan en el olvido. Bueno, muy bien, León, muchas gracias por estar, por acompañarnos hoy y bueno, volver a contarle a la audiencia esto, ¿no? De que el acto va a ser abierto, es para todos, para que los compañeros, por ejemplo, ayer salimos de pintada por los mártires de la 20 y nos acompañaron compañeros que no son camaradas, siempre como en este mensaje de unidad de que, bueno, son mártires para todos, no solamente para los comunistas, para los camaradas, así que bueno, seguir en esta línea de trabajo y que seamos muchos, porque venimos de 2 años de pandemia y bueno, el acto del año pasado no se desarrolló de una manera como se hizo siempre, así que bueno, el sábado 23 de abril los esperamos a todos, van a ser barriadas en la mañana en la zona de la 20, así que vamos a estar bastante juntos repartiendo volantes y compartiendo información, porque bueno, esto sigue, ¿no? Terminó el referéndum, pero seguimos en la cancha, en la calle. Así que bueno, ahora nos vamos a ir a un corte comercial. Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien acá el operador? Hoy ando sola, vino de Mir acá por suerte, pero extrañamos a Daniel. Así que bueno, le mandamos un beso a Daniel, que se fue de vacaciones y nos abandonó. Así que besito, Daniel, y te esperamos el martes que viene por acá. Bueno, nos vamos a la tanda. Ciudadelas de muros heridos. Bueno, volvemos acá, una audición más de Voces de Montevideo. Estábamos con León, participante de la Comisión de Educación de la Departamental de Montevideo. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa del programa. Tenemos acá 2 invitados
que bueno, la verdad que los conozco bastante bien, así que esta media hora va a pasar rápido porque están acá Santiago Arbondo y Pedro Toledo, bienvenidos, que son participantes de la comisión del municipio que bueno, es la comisión en la que participo yo. O sea, la idea es arrancar a poder entrevistar a las diferentes comisiones que se desarrollan en Montevideo, el trabajo que vienen haciendo con la cuestión del referéndum que hicieron y la perspectiva que tienen de trabajo a futuro con esta idea de construir las intersociales o como querramos llamarles, ¿no? Así que bueno, bienvenido Pedro, bienvenido Santiago, estamos por acá. Bueno, Buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Arrancamos bien. Buenos días, muchas gracias por el espacio, la invitación. Y está, excelente, a seguir laburando, seguir trabajando, ¿no? Lo que es esta conformación, este plan que teníamos, ¿no? Desde un principio, que sabíamos que más allá del obstáculo grande que era el referéndum, veníamos de una formación y de un trabajo, ¿no? de tiempo ya en el territorio, y bueno, con un plan a futuro que más allá del resultado que obviamente a todos nos pega, ¿no? Ni que hablar, ¿no? No era lo que esperábamos, no era lo que pretendíamos, no era lo que quisimos convencer a esos vecinos y vecinas, informar más que nada, pues había mucha, y hay actualmente mucha desinformación. Nosotros lo que tratamos de hacer fue eso, y desde nuestro punto trasladarlo al territorio, más allá del resultado, vuelvo a decir que obviamente como a mí, como a todos, nos pegó y nos cayó bastante frío ese balde, ¿no? Pero tenemos que analizar un poco el trabajo que hicimos en el territorio, en ese municipio, el cual desembarcamos ahí con el tema de la juntada de firmas, ya de antes pronosticando de cómo íbamos a hacer los trabajos en los territorios, ¿verdad? Pero desembarcamos ahí. Contar que vos representás al PIT-CNT para aclarar eso, ¿no? Porque me diste el paso la cuestión de decir el desembarco, ¿no? Es una cuestión como muy sí. de la central, ¿no? Entonces, explicar que no, que las comisiones están integradas por diferentes compañeros que vienen de diferentes organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, a mí me toca ser parte de la comisión de organización de la central, ¿verdad? Dirigente de la Federación Láctea, y bueno, y trabajar en conjunto con el secretario general de organización, Enrique Méndez, y bueno, y ese fue el plan de organización, que participa también en la Comisión Nacional de Referéndum, y bueno, y esa fue la idea. Esas comisiones que se crearon en todos los territorios, ¿verdad? Que no es solo está el PCNT en este caso, sino que tenemos varias organizaciones más, entre ellas obviamente la fuerza política, Frente Amplio, que obviamente de ahí utilizando todo lo que es su sistema de coordinadoras y comité, pudimos también organizarnos y armar un bloque bastante importante. Pero obviamente no solo lo conformaba el PCNT y el Frente Amplio, sino que habían muchas más organizaciones las cuales aportaron y mucho a lo que es este trabajo, por ejemplo, las comisiones vecinales, ¿verdad? La comisión de Villa Española, la comisión de Cerrito, tenemos también a compañeros de compañeros y compañeras de las feministas del Cerrito, y bueno, otras organizaciones más, ya sea FUCBAN, la FEU y unos cuantos más que estuvieron sumándose, y cada día se sumaban más, y se sumaban personas también, vecinos y vecinas, que simplemente el hecho de entender de que era el proyecto de país que querían, y bueno, y se sumaron al trabajo. El trabajo en el territorio lo podemos describir en conjunto con el compañero Santiago acá, que desde el principio comenzamos a trabajar juntos, ¿no? Quizás eso, ¿no? Hablar con que Santi nos cuente, ¿no? Porque Santi es de la zona, claro, es de Piedras Blancas, y vos, Pedro, venís desde otro prestado. territorio, sí. prestado. Yo soy de Paso la Arena. Y bueno, ¿cómo surge este trabajo? ¿Cómo se dan esas primeras reuniones? Y qué perspectiva, porque la verdad que el resumen del trabajo de la comisión es positivo porque se logró generar una mesa chica con una perspectiva de trabajo. Así que, bueno, Santi, ¿qué nos podés contar sobre, primero, bueno, presentarte y hablar sobre la perspectiva de laburo que tenemos de aquí en adelante? Bueno, vamos a intentar marcar alguna cuestión con respecto a esas perspectivas que están en discusión también, que están como en generación de acuerdo, pero algunas charlas ya han existido. Yo soy parte del equipo de organización de la coordinadora I, en la zona que abarca Toledo Chico, Piedras Blancas, Manga, a grandes rasgos. Después ahí adentro de esas grandes zonas hay otros barrios, porque
desde el 23 de diciembre, yo qué sé, tenemos varios otros lugares, está el barrio Capra, pero a grandes rasgos son esas zonas las que abarca la coordinadora ahí. Nos integramos al laburo con el resto de las coordinadoras, con la coordinadora O, con la Q, principalmente, que son las coordinadoras del Frente Amplio que más estuvieron trabajando. Después al final del trabajo se integró la coordinadora Eñe también para algunas barriadas. Pero bueno, como decían ahí, más allá de que el resultado no era el esperado, porque estábamos todos militando para derogar los 135 artículos de la LUC, el resultado, en resumen, en cuanto a lo organizativo, termina siendo muy positivo, dado que se termina conformando una mesa chica con el PIT-CNT, con otras organizaciones que nombraba Pedro, el Zunca, Sintep, vecinos independientes que se suman y que hasta hoy siguen militando. Ayer estuvieron en una pintada algunos de ellos. Entonces, el resultado en cuanto a lo organizativo y en cuanto a la llegada es importante. En cuanto a lo más frío, digamos, de los números, también los resultados son buenos, son positivos. Recuperamos en la zona del municipio el entorno de un 6% de los votos con respecto a la última elección de noviembre del 2019. Entonces, eso también es positivo. Después, con respecto a las perspectivas, en el municipio hay mucho para hacer. Es una zona donde hay muchas cuestiones para trabajar, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto hasta de obras viales, digamos, calle, vivienda, la conformación de nuevos espacios para que la gente tenga donde vivir dignamente. Y todas esas cosas me parece que son desafíos de un espacio organizativo donde está la fuerza política mayoritaria del país, que es el Frente Amplio, y las organizaciones sociales. Hay una cosa que me parece importante pensar y destacar y trabajar, que es la cuestión de que este resultado que obtuvimos en el 27 de marzo no es exclusivo de la votación del Frente Amplio, es un resultado que se construye en base al esfuerzo de todo lo que venimos nombrando, de todos los actores que venimos nombrando, las organizaciones sociales, los sindicatos, los vecinos independientes, pero sí ese resultado tiene que ser la base de la construcción de una victoria en primera vuelta para el último domingo de octubre del 2024. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si bien el resultado del 27 de marzo no lo construye solamente el Frente Amplio, es el Frente Amplio el que el 2024 tiene que salir victorioso en primera vuelta en base a la construcción de unidad con las organizaciones sociales de base, porque es la única forma en la que vamos a construir un gobierno para todos de la forma que todos queremos. Muy bien. Pedro, ¿qué nos podrás contar de las próximas? Bueno, porque, ¿qué pasa? El tema de perdimos y, bueno, el tema del ánimo de la militancia, ¿no? Cómo volver a que el militante se sume, no se desanime. Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Sí. Estamos con un 1 de mayo que tenemos que organizar. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo vamos a trabajar desde la comisión y, bueno, desde el PIT-CNT este 1 de mayo? Bueno, por supuesto que, obviamente, que el resultado pretendíamos que podía haber bajar gente de su lugar de militancia. Y a mí, en lo personal, parece que todo lo contrario. Creo que nos da más ganas de seguir avanzando, ¿no? Seguir luchando, seguir entendiendo que tenemos que conformar ese frente político y social de los cambios, ¿no? Y la conformación lo estamos haciendo, ya comenzamos en ese trabajo. Todas las organizaciones sociales y políticas integradas están en esa construcción. Y obviamente que tenemos más desafíos adelante. Tenemos el 1 de mayo ya, ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, hay que prepararlo, hay que armarlo. Ese 1 de mayo tiene que ser una fiesta, no solo de los trabajadores, ¿no? No solo de la clase obrera, del PIT-CNT, sino que tiene que ser una fiesta
de toda la población, ¿verdad? De toda la sociedad, esa sociedad que estuvo en este periodo, en este trabajo intenso, que nos llevó mucho tiempo, tras pandemia, teníamos, bueno, bloqueo mediático, un montón de cuestiones, y sin embargo la gente respondió bien, y por esas 800 y pico mil firmas fueron la base de todo esto, ¿no? Y para el trabajo del 1 de mayo, nosotros en el territorio particularmente, bueno, pensamos hacer unas reuniones con la conformación de todas las organizaciones sociales, para estar hablando de eso. Va a haber una participación de compañeros de la central, del secretariado ejecutivo, para estar trasladando en esa asamblea en el territorio, bueno, de cómo se va a trabajar de cara a ese 1 de mayo, ¿verdad? Que vamos a estar hablando un montón de cuestiones, vamos a tener transporte para trasladar a los compañeros y compañeras que no puedan estar haciendo uso de eso, que hay un domingo, entendemos que es medio complejo, ¿no? Pero bueno, Y vamos a estar dando todas las facilidades no a la es gente, secundario lo que decís, ¿no? El tema del transporte, ¿no? Porque esto, en este trabajo de descentralizar, y capaz que, bueno, como Demir habla del interior como una cuestión de atender, pero también como comisión que es de la periferia, ¿no? Como esto de empezar a atender las periferias que han sido tan olvidadas, y la necesidad, y eso se ha notado al salir de barriadas, al estar en la calle, al hablar con la gente, la necesidad que la gente tiene de que, bueno, de que estas organizaciones que si bien en muchos espacios están funcionando, pero en otros hay que construirlas, entonces el potencial de esta intersocial del municipio o bueno, todavía no está bien definido ese nombre, habla de este trabajo de que puedan salir ómnibus de los territorios, de que de verdad sea un acto masivo. Entonces, ¿qué nos podrías contar de eso, del 1 de mayo, y bueno, de cara a lo que viene más adelante, ¿no? Que no solamente esta fecha concreta. Ahora nosotros tenemos la cuestión del homenaje a los mártires de la 20, que es para allá, está el tema del 1 de mayo, pero hay que seguir trabajando. Sí, por supuesto. O sea, el 1 de mayo, como lo dije hace un ratito, está acá, ya, ahora. Eso es el pronto, ¿no? Sí, lo de los transportes va a ser eso, más que nada de los barrios. Yo vengo de un barrio que no es por sacarme cartel, pero el territorio del municipio donde yo vivo fue el que mejor votó. Fue el que mejor votó. Y bueno, y después nuestro territorio, al que estoy trabajando en conjunto con ustedes, votó muy bien, como lo decía Santiago. El mío también. Ahí va, hubo un levante importante, se veía en la calle, se veía hablando con los vecinos, se notaba que había un cambio, que la gente comenzó a darse cuenta. Y bueno, y nosotros desde ahí, para este 1 de mayo, lo que entendemos que, bueno, que hay que, como dije hoy, hay que generarle todas las facilidades a los compañeros y compañeras, a los vecinos y a las vecinas, para que puedan estar participando ese 1 de mayo, ¿verdad? Que tendrá como consigna el seguir en la lucha, reivindicar lo que clásicamente la clase obrera está reivindicando, ¿verdad? Pero también yo creo que tiene que estar acompañada y abrazada de la conformación social, porque tiene que ser el puntapié para este arranque de esa intersocial, de ese Congreso del Pueblo, o como le queramos llamar, porque hay nombres por todos lados, pero más bien como lo queremos enfocar nosotros y la temática que tiene que tener. Pues bien lo decía Santiago, no tenemos que ir solo envalentonados como que tenemos que ir a un objetivo, sino que tenemos que trasladar de programa ese objetivo, ¿verdad? Tenemos que tener un programa educativo, un programa en salud, un programa en higiene, un programa y de escucha, ¿no? Claro, y de escucha, y a la vez de escucharnos, entendernos, aceptarnos, tolerarnos, y bueno, y compartir nuestras visiones, y bueno, tolerar nuestras diferencias, porque obviamente diferencias podemos tener, pero creo que tenemos más cosas por igual y para trabajar en conjunto que las diferencias que nos pueden separar en algún momento. Muy bien. Yo creo que es clave eso que dice Pedro a lo último. Desde la izquierda a veces, de la izquierda en todos sus espacios, a veces nos cuesta acordar y salir adelante, por más mínimo que sea el acuerdo. A veces lo escuchaba la otra vuelta en estas cuestiones de a veces la izquierda le cuesta, lo decía Boric hace poco, ¿no? La izquierda tiene 10 puntos para discutir, están 9 de acuerdo, en uno no, entonces no llega al acuerdo, pero la derecha tiene un punto de acuerdo y 9 no, y es en ese punto que trabajan, y así trabajaron en el antifrentamplismo, trabajaron para sacar el Frente Amplio, y ese fue su trabajo, y así lo lograron. Entonces me parece importante que tengamos en cuenta esas cuestiones. Y con respecto a lo del 1 de mayo, nosotros tenemos que trabajar fuertemente
en hacerle entender al trabajador que el Frente Amplio podrá tener errores, podrá haber cometido algunos errores con respecto a la forma de gobierno, pero el Frente Amplio es la fuerza política que paga sus promesas, es la fuerza política que ha estado del lado de los trabajadores, es como el fiado esto, o sea, es la única fuerza política a la cual paga lo que los trabajadores con su voto le dan en confianza. Y eso en la calle lo tenemos que hacer entender a los trabajadores, a los vecinos, a todo el mundo. Porque eso después lo estamos viendo en que un litro de aceite sale 100 y pico de pesos, la leche sale un montón y medio de plata, no llegamos a fin de mes, los alquileres salen otro tanto más de guita, sube la nafta, suben los boletos, y eso es consecuencia de que el gobierno actual no le interesa la clase trabajadora, no le interesa el bolsillo de la gente, sino le interesa enriquecer a sus amigos. Muy bien. Bueno, Pedro, Santiago nos dio una perspectiva desde una visión de un frente amplista y está muy bien porque también este diálogo que se está dando en el desarrollo del programa habla, ¿no?, de que cuando nos sentamos a discutir, nos sentamos a discutir desde la diversidad, desde la central, desde que venimos de costumbres diferentes, ¿no?, de cómo militar, de cómo estar en los espacios. Y parece, no es obvio decir que la cuestión de la unidad es algo que hay que reivindicar y que hay que reivindicarlo en la práctica, y que esta perspectiva de trabajo y esta comisión, el espíritu de la comisión y el trabajo concreto, práctico, porque lo ha demostrado en toda la campaña y lo va demostrando ahora en la perspectiva de trabajo que hay, con a veces esas dudas, ¿no?, de que no sabemos cómo ir, ¿no? Porque hay muchas preguntas también, ¿no? Porque es algo nuevo, porque se han intentado generar intersociales en otras etapas, en otro momento de la historia, pero sabemos que ahora, en vías de ese Congreso del Pueblo, esto no puede ser una cosa que quede solamente en un discurso abstracto, sino que hay que llevarlo a la práctica y, bueno, lo estamos haciendo. Sí, por supuesto. Yo creo que se ha logrado que ese objetivo que teníamos, todas esas organizaciones, haya encontrado en un cono un destino, ¿no? Entonces me parece que más allá de la visión de los trabajadores, que uno puede decir, los sindicatos o ya mismo el PCNT, bueno, reivindicación de salario, puesto de trabajo, un montón de cuestiones, sino que nos tiene que importar e interesar, y somos parte de lo que es la sociedad en sí, ¿no? Somos una gran parte importante de la sociedad en sí, tanto nosotros como las demás organizaciones. Y como tanto, nosotros como las organizaciones tenemos que visualizar ese campo en el que nos vamos a parar para poder pronosticar el futuro a trabajar en qué vamos a estar. Por eso nosotros decimos que ese 1 de mayo no es solo el día de los trabajadores, en homenaje a los trabajadores, ¿verdad? Sino que yo creo que tiene que ser una conjunción de todas esas organizaciones sociales que trabajamos en conjunto para esto. Y todas esas organizaciones tienen que ser partícipes y ser parte de ese 1 de mayo, de ese festejo, que no va a ser en la clásica 1 de mayo, en frente a Palacio, sino que va a ser... ¿Cómo se va a desarrollar? Va a ser en Avenida Libertador, se va a formar un escenario, creo que a la altura de La Paz, si no me equivoco, un poquito más para arriba, por Avenida Libertador, y bueno, mirando el escenario hacia el Palacio Legislativo, va a estar todo ahí, todo armado. Similar al paro que similar se dio, que fue una en septiembre, sí, concentración similar en muy septiembre. grande. Bueno, en realidad ese día había muchísima gente, ¿verdad? Muchísima, de verdad. O sea, habían 10 cuadras más o menos de compañeros y compañeras del interior, ya sean los colonos, gente que vino del interior, mucha gente obviamente del territorio de Montevideo, de San José, de Canelones, de la zona limítrofe al toque ahí, ¿no? Que llegaron enseguida y bueno, fue un gran movimiento, un gran, a la vista era impresionante. El que pudo participar era impresionante. Y bueno, la idea es 1 de mayo volver a construir, da trabajo, estamos en eso. O sea, la comisión de organización está trabajando en eso, en conjunto con las demás comisiones dentro del PCNT, ¿verdad? Perdón, has dicho volver a construir, me pareció una frase muy fuerte, muy buena y muy adecuada al momento que se vive. En un momento en que en Uruguay mucha gente creyó que por ganar un poco mejor
o por tener un vehículo mejor o por comer mejor, pertenecía a otra clase social. Y eso se ve, me emociono porque lo he visto. Y ese convocar nuevamente y cambiar el escenario, salir de la Plaza Primero de Mayo a la calle, Avenida Libertador, me parece como muy fundamental. Y pensás que con esto vamos a hacer una apertura, no solamente a aquel, porque nos tenemos que dirigir a aquel que no milita en el sindicato, Sí, claro. a aquel que no está en la organización, ni social ni política, porque nos votó mucho más gente de aquella que está organizada. Es mi opinión, digo, no sé si compartimos. Tiene un simbolismo muy particular, ¿verdad? Sacar lo que es el festejo clásico, el 1 de Mayo, de la plaza, más allá de lo que representa para nosotros, ¿no? Que no va a dejar de representarlo jamás, pero creo que tiene un simbolismo muy particular hacerlo en donde se va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque da esa apertura que estamos hablando a que todas esas organizaciones se sientan parte y formen parte de esto, ¿verdad? Que no solo el movimiento sindical es quien lo lleva adelante, sino que todas las organizaciones, todos los vecinos y todas las vecinas, todo ciudadano va a estar ahí, porque tiene que estar ahí, porque es parte de esto, ¿no? Sentirse parte, yo creo que es algo normal y se palpa en la gente, porque podemos decir, y se le echa culpa al interior, se le echa culpa a los jóvenes, y si miramos bien, es todo lo contrario. El trabajo hecho con los jóvenes fue impresionante, la mejor votación que tuvimos fue con los jóvenes, o sea que información tienen, que lo viven, que lo palpan, más allá que no puedan estar interesados en militar en un sindicato o en una corriente política, creo que se sintieron identificados con esto. Y yo creo que ahí es cuando es la construcción, ¿verdad? Brevemente, y una cuña, cuando decíamos, por lo menos cuando yo era más joven, que los viejos, llamado a los veteranos, eran los que marcaban cierta línea, yo creo que se jugó y muy en contra desde la derecha hacia la población, no digo hacia la izquierda, y el veterano, el jubilado, votó con miedo. Sí, claro. Y muchas de esas papeletas de color celeste no fueron de corazón, fueron por miedo. Sí, claro, nos jugaron con miedo. O sea, no nos olvidemos que nosotros no nos estamos enfrentando a solamente el Poder Ejecutivo o la Comisión del No. Nos estamos enfrentando a un mercado publicitario gigantesco, ¿no? A una campaña publicitaria, un monstruo que tenemos enfrente que maneja muy bien la información, tienen todos los medios como para hacerlo, obviamente, lo usan. Utilizaron el miedo, sembraron el miedo en la gente, y bueno, eso nos jugó muchísimo en contra. Y bueno, hacerle entender ahí costó bastante trabajo. Que no solamente se dio en Uruguay, ¿no? Que nos viene arrasando en el famoso dominó, por supuesto, del norte al sur, y que se ha dado... Yo no me quería ir tan lejos, bueno, pero sí, esto perdón, obviamente pero... es consecuencia, ¿no? O sea, me sale por, sí, un yo tema, sé que sí. por un tema de edad, me sale de que ese dominó se vino desde el norte al sur y ha pegado muy fuerte. Sí, claro, esto no es una campaña... Si vamos a decirlo en América, para no expandernos tanto, ya no cruzar, ¿no? Pero en América obviamente que vienen por todo, y hace tiempo ya vienen avanzando, ¿no? Bueno, muy bien. Santi, ¿qué nos podrías decir de ahora la comisión la semana que viene? ¿Va a tener algunas actividades concretas? ¿En qué andan? ¿Qué van a hacer? Pregunto yo porque soy parte, pero bueno, tenés que contar vos. Bueno, te cuento. Un poco lo que venimos hablando en algunas cuestiones. Bueno, con Pedro veníamos hablando de un encuentro con la mesa representativa del PIT-CNT en el territorio a modo de evaluación. Eso lo estamos pensando para el viernes 22, si bien hay que ajustar ahí algunas cuestiones, hay que ajustarlo. Después tenemos pensado como actividad, porque me parece, o sea, lo que nos parece desde la comisión, más allá que se haya perdido el referéndum, el municipio se ganó con el 58%. Después tenemos barrios de la zona que votaron muy bien. La zona de Punta de Mangas pasando el 60%, Piedras Blancas el 52%, Casaballe también pasando el 60%. Entonces entendemos que es necesario no solamente salir a agradecer al militante que vino y que puso la papeleta del sí, sino reafirmar y marcar que estamos trabajando en el territorio, que no nos fuimos, que no solamente fuimos una ola que pasó fantasma pidiendo el voto,
sino No que, fue solo un desembarco, ¿no? que estamos... Llegamos para quedarnos, decían. Exacto, que estamos en los barrios, que estamos en la vuelta, y agradecerles el voto y también marcar el porcentaje con el cual se ganó en la zona donde están, para que sientan que su voto, el peso que tuvo, y para que el que votó el no, y de alguna manera está muy férreamente convencido de que no, que se sienta rodeado, y que el Sí. no, y el que votó no, y que lo hizo quizás por miedo, pero quizás podría haber votado el sí, Que está acompañado. que se sienta que se puede que se pueda arrimar. Son zonas donde es importante estar, las zonas Piedras Blancas. en Piedras Blancas, en Manga, en Casaballe, la presencia de la derecha a través del Opus Dei es muy importante, y donde nosotros tenemos Los evangelistas también. que marcar y trabajar en cuál es el vínculo que nosotros queremos. Por ejemplo, con los evangelistas. Es una zona muy minada por iglesias evangelistas y pentecostales, que nosotros tenemos que encontrar la forma De dialogar. con esa gente. Si nos las ponemos de poncho, no construimos unidad en el territorio, que es lo que necesitamos. Bueno, muy bien. Convocamos Y e Pedro, invitamos, ¿no? Para este 22, ¿verdad? Pedro, Para este viernes. estamos cerrando. Sí, sí. No, ya nos están echando. Quería o decir sea eso que- a puro para que, por favor, a todos los compañeros y compañeras el 22 en el Pastel Arena, que pase la dirección a otro. Yo soy importado Yo en el nunca me territorio. acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de la dirección en concreto, pero Bueno, bueno. pero va a estar la placa por todos vamos lados, A sí, comunicar, sí, la ahí vamos va. a comunicar. Bueno, a recordar que el sábado 23 tenemos el acto de la 20, de los 8 mártires de la 20, y que es abierto a todos, que nos tienen que acompañar ese día. Desde la mañana vamos a estar con actividades. Demir, Sí, bueno, yo ya estoy comprometida para ir al acto de la 20. Ya tenemos un pequeño grupo por ahora, pero después de esta semana especial para algunos, porque algunos se toman libre, compañeros de los Malvines ya se han comprometido a la actividad. eso es Y- bueno, que sea amplio. a la actividad, y por otro lado, del Comité de los Malvines, y por otro lado, bueno, el seccional Che se va a hacer presente con una especie de biblioteca ambulante para que algunos compañeros puedan o adquirir o colaborar o llevarse un Ah, libro. bueno, siempre hay uno que es más creativo que otro. Muy bien. Y muy bueno, y bien. que va a haber muchas revistas originales de marcha que, bueno, Qué bueno. se llevarán. Bueno, hay unas 30, así que los primeros 30 van a tener una revista El de seccional marcha. Julia Arevalo va a estar haciendo finanzas con cosas más convencionales, más comunes, pero bueno, así que bueno, nos vemos el martes que viene en una audición más de Voces de Montevideo. Viene un tango en un estuche de Malbec.